Santiago 2, versículos del 1 al 13. Este sermón se titula Sin acepción de personas. Yo no sé si por falta de papel o por falta de tinta o porque quiere ser directo. Santiago inicia con lo que él espera de su congregación. Versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. De inicio. Este es el mandamiento. Santiago, como es de costumbre, va directamente al corazón del asunto. Este es el corazón del asunto. Hermanos, debemos vivir una coherencia entre lo que decimos ser y lo que somos. Dice que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquello que ustedes sienten en su corazón es lo que debe reflejarse en el trato hacia los demás. Cuando tratamos a las personas de diferente manera, según su apariencia externa o su estatus, estamos revelando una visión distorsionada del valor humano. El favoritismo no solo es injusto, es contrario al Evangelio. Jesús vino por todos los hombres sin distinción. Si mostramos favoritismos, estamos negando en la práctica esta verdad. No podemos proclamar el amor de Dios mientras discriminamos a las personas según criterios humanos. Esto debería ser suficiente, este mandamiento, este primer versículo debería ser suficiente para apercibirnos. Pero Santiago quiere dejar esto claro, quiere martillar este clavo hasta el fondo, con otras verdades que se desprenden de este primer mandamiento. Y lo quiere hacer primero con un ejemplo. Versículos 2 al 4. Veamos juntos. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago plantea aquí un caso hipotético de dos visitas en la congregación. Quiero mencionar que la palabra aquí congregación, que es traducida como congregación, literalmente es en el griego, en el original, es sinagoga. Así que lo que diría es realmente, si en vuestra sinagoga entra un y empieza. La iglesia primitiva era judía y los lugares donde evangelizaban los apóstoles eran en las sinagogas. Así que las iglesias eran las sinagogas. Finalmente, nuestra congregación en la iglesia, nuestra congregación y en general las iglesias cristianas no están basadas en la liturgia del templo. Por eso no me ven vestido como sacerdote. Nuestra liturgia está basada en la sinagoga. Tenemos cantos, lecturas, prédica, e incluso en la sinagoga habían ancianos que gobernaban la sinagoga. Y ese es el modelo bíblico que usa nuestro Señor Jesucristo, que en las sinagogas empieza la iglesia. Pues regresemos a Santiago. Él plantea un caso hipotético, o tal vez no es hipotético, seguramente ya ha pasado. Es seguro que muchos judíos de la dispersión, se recuerdan que Santiago describe a los judíos de la dispersión, aquellos judíos que estaban en Jerusalén, pero que empezaron a ser perseguidos por su cristianismo y empezaron a ir a las distintas partes y empezaron a predicar al mundo gentil. Ellos, al irse, perdieron muchas de sus posesiones en el camino. Y entonces, al llegar a la evangelización, los lugares primordiales de su evangelización eran otras sinagogas. Entonces, cuando llegaban, tal vez habían algunos que ya conocían el evangelio de aquella primera predicación que hizo Pedro en Pentecostés, y tal vez habían otros que no las conocían. Entonces, hay dos tipos de personas en la sinagoga: aquellos que ya estaban asentados en los lugares gentiles y que ya habían prosperado, y aquellos judíos que venían de Jerusalén perseguidos y que no tenían nada. Así que el contraste por estos migrantes puede ser marcado. Entra un rico y entra un pobre a la sinagoga.
El primer hombre que entra dice que lo hace con un anillo de oro y buena ropa. En ese entonces el anillo de oro no era tan común, sino que era símbolo de un estatus social, de opulencia. El segundo hombre entra sin anillo y con ropa de vagabundo. Al primero se le mira bien y lo tratan así, y al segundo se le mira mal y lo tratan también así como lo ven. Al primero dice que lo sientan en un buen lugar, y al segundo le dice, quédate parado o si quieres siéntate aquí en el suelo a mis pies. Tenían sillas o bancas y al primero lo dejan en la silla de adelante. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de nuestro Señor. En una boda se sientan hasta adelante los principales. Seguramente en la sinagoga también los sentaban hasta adelante. Y a otros ni siquiera le ofrecían un lugar para sentarse, sino si quiere siéntese aquí conmigo, pero abajo, en el suelo. Por esto, si ha pasado ya o antes que pase en estas congregaciones, Santiago los confronta y dice el versículo 4, ¿acaso no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y es que, hermanos, todos somos jueces acá. Todos emitimos juicios. Él está bien vestido, él está mal vestido, él se arregló, él no se arregló, él vino temprano, él vino tarde, él no vino. Hacemos juicios. Y hacer juicios no está mal. El Señor nos dice, juzgad con justo juicio. Las apariencias, sin embargo, no son un justo juicio. Esto es lo que el Señor le dijo a Samuel, por si ustedes recuerdan. Dios envió a Samuel, al profeta Samuel, a buscar entre los hijos de Isaí al próximo rey. Samuel, entre los hijos de Isaí, vio al mayor y dijo en 1 Samuel capítulo 16, de cierto, vio a Eliab, el hijo mayor, y dijo, de cierto delante de Jehová está el ungido. Este es Eliab. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por la apariencia poco podemos deducir sobre su corazón. Así que no podemos hacer juicios a priori basado en lo externo. El corazón es mucho más que la ropa. De todos modos, asistir a una congregación nunca tiene condiciones en la iglesia, más que la de no ser un rebelde excomulgado. Esa es la única razón para no aceptar a alguien en la iglesia. Por consiguiente, Santiago presenta una verdad teológica detrás de la riqueza y de la pobreza material. Vean el versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dice el Señor, no ha elegido el Señor a los pobres para que sean ricos, pero aquí no habla de los pobres espirituales, como habla en otros pasajes. En serio, el Señor ha elegido a los pobres materiales. No son, pero son los pobres materiales a quien Dios ha escogido para ser ricos espirituales. Por supuesto, no podemos decir que esto es una ley en el reino de Dios, pero sí es lo más común en el reino. Dios en su soberanía no escoge a las personas según los criterios que el mundo considera valiosos, como la riqueza, el estatus, el poder o la influencia, sino que a menudo elige a los que el mundo considera insignificantes o despreciables para mostrar su gloria. Es por eso que el Señor nos dice a través de su apóstol Pablo que lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que se considera bueno entre el mundo. Este principio se ve reflejado a lo largo de la Escritura, donde Dios usa a hombres pobres, humildes y marginados para cumplir sus propósitos, como fue el mismo caso del rey David, siendo un pastor cualquiera. O a María, una joven humilde de Nazaret, para ser la madre de nuestro Señor. Y nuestro Señor alguna vez dijo de un rico que se acercó a él en Mateo capítulo 19, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja
que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Yo no lo coloqué acá, pero la conversación siguió y Pedro le dice: Señor, hemos dejado todo por ti. En otras palabras, nos hicimos pobres. Si no teníamos nada, por ti ahora no tenemos absolutamente nada. Y el Señor le responde que ellos tendrán su recompensa en los cielos. Así que contrasta con lo que nos ha dicho Santiago en el capítulo anterior. El pobre gloríese en su exaltación y el rico en su humillación. En otras palabras, el pobre material piensa en el futuro glorioso que tendrá con Cristo, y el rico material piensa en cómo el Señor lo humillará a través de la pobreza. Y sigue diciendo Santiago, versículos 6 y 7, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Parece que Santiago está resentido con los ricos. No traten mejor a los ricos. Si no son estos ricos los que nos oprimen a nosotros los pobres. No son estos ricos los que nos llevan ante los tribunales injustamente para quitarnos nuestras cosas. No son estos ricos los que blasfeman el nombre del Señor que nosotros estamos invocando en la congregación. Pero Santiago no es un resentido con la clase opulenta. Parece que muchos de estos ricos eran ricos tiranos. Los ricos poco piensan en los pobres, eso es cierto. Así que este acto de afrentar al pobre es más que una falta de cortesía. Es una violación de los valores del reino de Dios. Jesús siempre se identificó con los marginados, con los pobres y los oprimidos, y nos enseñó que debemos tratarlos con toda dignidad y todo honor. Al despreciar a los pobres, los creyentes a los que Santiago se dirige están actuando de forma contraria, completamente opuesta a lo que hizo nuestro Señor aquí en la tierra. En lugar de mostrar un amor incondicional por el pobre y la igualdad del evangelio delante de todos, están reproduciendo esas jerarquías y distinciones que solamente pertenecen al mundo. A lo largo de la Biblia, Dios muestra una preocupación especial por los pobres y vulnerables. Son ejemplos claros los de Proverbios 14:31 y el Salmo 68:5. En la ley de Moisés también habían mandatos claros para proteger y cuidar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Son la triada de la vulnerabilidad. Despreciar al pobre entonces no solo era un acto contra un individuo. El Señor, como alguna vez lo vimos en un sermón, el Señor está detrás del vulnerable, defendiéndole y siendo su vengador. Quien afrenta contra el pobre, afrenta contra Dios mismo, quien se identifica con los necesitados. Al punto que dice nuestro Señor Jesucristo: visitaste a un pobre, me visitaste a mí. Visitaste a un encarcelado, me visitaste a mí. Le diste de comer a un pobre, me diste de comer a mí. Así que el problema con los ricos en este caso, además del Dios del dinero, consiste en que son malos ricos. Son amantes de la riqueza y de la posición social. Y la congregación puede vivir de las apariencias para congraciarse con aquellos que ni siquiera dan lo mínimo por ellos. Y sigue diciendo el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago introduce aquí el concepto de la ley real. Ya ha dado la ley, ya ha dado una referencia a la ley. ¿Y cuál es esa ley real? Vean el lenguaje que usa Santiago, la ley de la realeza. ¿Cuál es la ley de la realeza? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que si el más grande mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, la ley real es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento resume las exigencias de la ley de Dios, ya que si amamos genuinamente a nuestro prójimo como a nosotros mismos, actuaremos con justicia, con compasión
y con equidad. No habrá lugar para el favoritismo ni para ninguna forma de discriminación. La clave en este versículo es la centralidad del amor. Santiago afirma que aquellos que verdaderamente aman a su prójimo hacen el bien, no discriminando ni teniendo favoritos, sino buscando su bien, porque eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Es un amor práctico, es un amor visible, dirigido hacia todos sin parcialidad. La ley real tiene un significado profundo. Es real porque viene del rey. Ese rey que se despojó de toda su honra y vino entre nosotros y entre los pobres, ni siquiera tuvo dónde nacer, ni tenía dónde dormir, ni siquiera tenía dónde morir. Esa es la esencia del cristianismo y con él se supone que nos identificamos. La obediencia a Dios no es simplemente una cuestión de seguir reglas, es tener una relación de amor con Él y con nuestro prójimo. Versículo 9. Pero aquí Santiago hace un contraste, dice que amar al prójimo es cumplir la ley sin hacer acepción de personas. Al contrario, hacer acepción de personas es quebrantarlo. El favoritismo no es simplemente un error social de jerarquías, es un pecado. Estamos transgrediendo los estatutos divinos. Santiago es claro. Viola la ley del amor, porque discrimina, deshonra y menosprecia a los que son vulnerables o percibidos como menos importantes. Versículo 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Estos versículos nos hablan de la indivisibilidad de la ley. La ley no puede ser dividida. No podemos escoger qué partes de la ley debemos cumplir, qué podemos cumplir y qué no podemos cumplir, o cuáles podemos ignorar. El pecado del favoritismo, aunque aparentemente es pequeño, es suficiente para hacernos culpables de toda la ley. Es aquí de donde viene la expresión no hay pecado pequeño. Y es que no hay pecado pequeño. Pecado es pecado. Esta enseñanza refuerza la santidad de Dios en cada punto. Hermanos, si algo les parece pequeño en la ley, no conocen al Señor. La grandeza, la santidad, la seriedad con que Él toma todos los aspectos de lo que Él nos da revelado en su voluntad. Santiago utiliza mandamientos específicos, dice no adulterar, no matar, para ilustrar su punto. Aunque alguien pueda pensar que no ha cometido algún pecado grave, entre comillas, como el adulterio o el asesinato, el quebrantamiento de cualquier otro mandamiento sigue siendo una transgresión a la ley en su totalidad. Así que si tenemos favoritismos, también hemos pecado de adulterio y también de asesinato, porque la ley no se divide. Y no se divide porque tiene un solo dador. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de nuestra incapacidad de cumplir la ley perfectamente por nosotros mismos, lo que en última instancia señala nuestra necesidad de Dios. Versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Este versículo termina como empieza y nos llama a una vida coherente. Así como piensan, así hagan. Así también hablen. Nuestras palabras y nuestras acciones deben estar alineadas con una sola ley, que es la ley de la libertad. Es la ley de Cristo. La ley que no es una ley de opresión, sino una ley que libera del pecado y nos capacita para vivir de acuerdo a los mandatos de Dios. El término la ley de la libertad parece paradójico a primera vista. ¿Por qué? Porque las leyes son restrictivas. Y si me dice la ley de la libertad, es una aparente contradicción porque entonces no hay restricciones, porque soy libre. Pero refleja el hecho de que en Cristo somos libres del poder del pecado y libres para obedecer a Dios. Aquí, en este mundo, solo hay dos tipos de esclavos. Los esclavos del pecado y los esclavos de Cristo. Nuestras relaciones con los demás, especialmente en cuanto a mostrar parcialidad o favoritismo,
son una parte clave de esa ley de la libertad. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Este versículo concluye con una advertencia y una promesa. La advertencia: aquellos que no muestran misericordia no tendrán misericordia cuando se les juzgue. Esto está en línea con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo que los misericordiosos recibirán misericordia en el Sermón del Monte, y que debemos perdonar a los demás si queremos ser perdonados también en el Sermón del Monte. La misericordia es una virtud central en la vida cristiana. Al tratar a los demás con compasión y con gracia, reflejamos el carácter misericordioso de Dios, porque Él es misericordioso con nosotros. Mostrar favoritismos y discriminar a los demás es falta de misericordia, y por lo tanto es un pecado que tendrá consecuencias de juicio. Sin embargo, Santiago también ofrece una esperanza. La misericordia triunfa sobre el juicio. No hay juicio que pueda condenarnos si el Señor ha decidido perdonarnos. Esto significa que aunque merezcamos el juicio por nuestros pecados, si mostramos misericordia a los demás, podemos estar seguros de que el Señor tiene misericordia de nosotros. Porque si nosotros no mostramos favoritismos, mostramos el poco amor que tenemos, y ese poco amor es un reflejo de que existe alguien con mucho amor hacia nosotros. En última instancia, es la gracia de Dios en Cristo que prevalece sobre nuestro juicio merecido. Cristo es el que ha triunfado sobre el juicio de la cruz, extendiéndonos misericordia. Es Él quien nos da la ley de la libertad y por quien nosotros no debemos vivir con acepción de personas. Este pasaje nos llama a vivir en amor y misericordia, sabiendo que seremos juzgados por nuestras acciones. Pero también nos recuerda que en Cristo hay esperanza a través de su muerte y resurrección. Él ha ofrecido misericordia sobre el juicio y nos llama a reflejar la misma misericordia en nuestras relaciones con los demás. Así que, hermanos, el favoritismo y la discriminación no tienen ningún lugar en la vida del creyente. Donde quiera que se encuentren y miren a alguien que no es digno de su amor, Él es el candidato primero a ser el receptor de nuestra misericordia. En lugar de hacer acepción de personas, debemos ver a todos a través de los ojos de Cristo. Y al menos esa es mi oración. Señor, ayúdame a ver a todos como tú los ves, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este amor no es solo un mandato moral, sino una respuesta a la misericordia que hemos recibido de Cristo. Pero seamos honestos, es poco probable, no imposible, pero es poco probable que este caso hipotético se cumpla en nuestra congregación, que un día aparezca un hombre bien trajeado, con joyas, y al mismo tiempo aparezca un vagabundo. Evidentemente esto es una exageración en muchos casos, pero nosotros debemos ver cuáles son nuestros prejuicios al acercarnos a nuestros hermanos. Y Santiago es práctico. Es lo más puntual que alguien pueda pensar. Hermanos, ¿cómo está su relación con los demás aquí en la iglesia? ¿Hay discriminación? No, es que tal vez no me cae tan bien. No debemos negar la verdad de que hay afinidad. Nuestro mismo Señor Jesucristo tenía 70 discípulos y de los 70 tenía 2 especiales y de los 2 especiales tenía 3 amigos personales, Pedro, Jacobo y Juan. Pero Él amaba a todos sin distinción y tenía misericordia de todos sin distinción. Aquí está la parte práctica. No se discriminen, ámense. Discriminar no es solo sacarlo del grupo, no somos niños. Aunque pasa también, ¿verdad?
sino significa buscar a los otros en la misma disposición, porque buscamos a todos de la misma manera. Hermanos, ustedes buscan tener una relación significativa con cada uno de sus hermanos. Cuando entran acá, con él no he hablado. Yo los invito, hermanos, que de ahora en adelante este sea un parteaguas, y como he dicho en cada sermón, que cada sermón sea un punto resolutivo en su vida y que digan, yo no puedo ser igual después de escuchar este sermón. No puede venir la misma persona el siguiente domingo. Es imposible que pensemos que no quebrantar esta ley sería quebrantar, que quebrar esta ley no significa también quebrantar toda la ley. Esta es la verdadera discriminación en una sociedad sofisticada, que ya no hace discriminaciones de la ley de los hombres, pero sí hace discriminaciones en la ley de su corazón. Así que, entendiendo este concepto actual de la discriminación, no solo es un pecado dentro del cuerpo de Cristo, sino también podemos extenderlo, porque es un obstáculo en la misión de llevar el Evangelio a los perdidos. Jesús nos enseñó a buscar a todos sin distinción. Porque aquí se puede entender que la persona que entra a la iglesia, sea un rico o sea un pobre, no necesariamente sea un hermano. Puede ser alguien que no conoce el Evangelio. Jesús mismo nos enseñó a buscar a todos sin discriminación, como el buen pastor deja las 99 ovejas para buscar a la perdida. Si mostramos favoritismos, nos cerramos a aquellos que más necesitan escuchar el mensaje de la salvación. El Evangelio es para todas las personas, sin importar su estatus social, su apariencia o el pensamiento que tengamos acerca de su propia necesidad. Es que él es rebelde, es orgulloso, no necesita. Eso no importa. No nos guiemos por las apariencias, dice el Señor. Cristo murió por todos y debemos proclamar su gracia a todos por igual, con compasión y sin parcialidad, reflejando el amor inclusivo del Salvador que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay excusas. Que esta enseñanza nos lleve a arrepentirnos de cualquier clase sofisticada de favoritismo que hagamos. Cualquier falta de misericordia al juzgar a nuestros hermanos y cualquier desobediencia en buscar a los perdidos. Nos invita a vivir el amor y libertad que Cristo nos ha regalado. Amén. Señor, estoy seguro que nosotros no vivimos con una discriminación que probablemente se vivía en este siglo. Pero confesamos que nos hemos vuelto sofisticados en la forma en que despreciamos a otros, ya sea nuestros hermanos en la congregación o a cualquier persona que pueda venir. Te pido, Señor, que nos des un corazón, Señor, que no tiene distinción y que ama como tú amas. Y te pido, Señor, que nos des una vida que pueda poner en práctica de manera inmediata al escuchar tu palabra, la ley de la libertad. Y que todos aquí, Señor, salgamos como una persona diferente. Que este evangelio tan práctico y tan específico nos deje sin excusas para no cambiar nuestra vida conforme a tu voluntad. Pero descansamos en Jesús, porque nos ha mostrado misericordia, una misericordia que necesitamos desesperadamente ante la multitud de nuestras faltas, y que podemos descansar porque tú estás trabajando en nosotros. Y hoy, Señor, has puesto un ladrillo más en esta construcción, que es tu iglesia, nosotros congregados. Bendito sea tu nombre, Señor, por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén.